Buenas tardes, nosotras somos el grupo conformado por Shelly Gamarra, Lisney Caro, Saray de la Rosa, Valery Cova, Camila Caro, Valery Torres, Sofía Rojas y mi persona María Ángel Jiménez. Hoy vamos a presentar el tema irrigación, drenaje e inervación del sistema renal. El sistema renal posee una rica irrigación, drenaje e inervación que es fundamental para sus funciones de filtración, regulación de la homeostasis y control de la presión arterial. Los riñones reciben un porcentaje significativo del gasto cardíaco, lo que subraya su importancia. La irrigación comienza con las arterias renales, que nacen directamente de la aorta abdominal, que es la arteria más grande del cuerpo. Hay dos características importantes. La arteria renal derecha es más larga porque tiene que cruzar detrás de la vena cava inferior. La arteria renal izquierda es más corta porque la aorta está ligeramente hacia ese lado. Cuando estas arterias entran al riñón por el ilio, se dividen en varias ramas llamadas arterias segmentarias. Las arterias segmentarias son arterias terminales, lo que quiere decir que cada una irriga una zona específica del riñón y no se comunican entre sí. Esto es importante porque si una se tapa, esa parte del riñón puede dañarse. Las arterias segmentarias son 5 y cada una lleva sangre a una zona clara del riñón. La segmentaria superior irriga el polo superior. La segmentaria anterosuperior irriga la parte anterior alta. La segmentaria anteroinferior irriga la zona anterior baja. La segmentaria inferior irriga el polo inferior del riñón y la segmentaria posterior irriga toda la parte posterior del riñón. Estas 5 ramas garantizan que la irrigación esté distribuida de manera ordenada y que todas las regiones reciban sangre suficiente. Después de las arterias segmentarias vienen las arterias interlobares. Estas son como calles principales que van entrando entre las pirámides renales y viajan por las columnas renales. Su función es llevar la sangre oxigenada hacia la zona corticomedular, que es donde empieza la transición entre la parte externa, corteza, y la interna, médula. Cuando las arterias interlobares llegan a la base de las pirámides renales, se curvan hacia los lados y forman las arterias arcuatas. Las arterias arcuatas se encuentran justo en la unión entre la médula y la corteza y funcionan como un arco que reparte la sangre hacia arriba. De esas arterias arcuatas salen las arterias interlobulares, también llamadas interlobulares, que suben por la corteza en forma radial. Estas son las que finalmente dan origen a las arteriolas aferentes, que son las que llevan la sangre a los glomérulos, donde empieza la filtración. La microcirculación renal empieza en la arteriola aferente. Como dije anteriormente, es la encargada de llevar la sangre al glomérulo. Su diámetro es fundamental porque de él depende cuánta sangre entra al glomérulo. Si la arteriola aferente se dilata, entra más sangre, aumenta la presión y aumenta la TFG, que es la tasa de filtración glomerular. Y si se contrae, entra menos sangre, baja la presión y disminuye la TFG. La arteriola aferente responde a distintas sustancias como las prostaglandinas, el óxido nítrico y el estímulo simpático. Esto le permite adaptarse a las necesidades del cuerpo en cada momento. Después de que la sangre pasa por el glomérulo, sale por la arteriola eferente. Esta arteriola tiene la función de controlar la presión del lado de salida del glomérulo. Si la arteriola eferente se contrae, la sangre queda retenida dentro del glomérulo, lo que aumenta la filtración. Si la arteriola eferente se dilata, la sangre sale con más facilidad y la filtración disminuye. La arteriola eferente es especialmente sensible a la angiotensina 2, una hormona que la contrae para mantener la filtración cuando la presión arterial baja. Cuando la sangre abandona el glomérulo por la arteriola eferente, no sale directamente del riñón. Primero pasa por 2 redes capilares muy importantes, el plexo peritubular y la vasa recta. El plexo peritubular es una red de capilares que rodea los túbulos renales. Su función
es esencial porque aquí ocurre la mayor parte de los procesos de reabsorción de agua, sodio, glucosa, aminoácidos y bicarbonato. También la secreción de potasio, protones y medicamentos. Gracias a esto se mantiene el equilibrio ácido-base y el volumen sanguíneo adecuado. La basa recta está formada por capilares largos y rectos que descienden hacia la médula. Estos capilares rodean el asa de Henle, especialmente en las nefronas justamedulares. La función de la basa recta es llevar oxígeno y nutrientes a la médula renal, eliminar el exceso de agua y solutos sin alterar el gradiente osmótico que existe en esa zona. Este gradiente es lo que le permite al riñón concentrar o diluir la orina según lo que necesite el cuerpo. Es decir, la basa recta ayuda a mantener un mecanismo de contracorriente que es clave para la formación de orina concentrada. Drenaje venoso del riñón. Es el proceso mediante el cual el riñón recoge la sangre que ya fue filtrada y la devuelve a la circulación general. Es decir, una vez el riñón termina su función de limpiar la sangre, esta debe salir nuevamente hacia la vena cava inferior para continuar su recorrido por el cuerpo. La vena principal encargada de este drenaje se llama vena renal y cada riñón tiene la suya. Existen dos tipos, está la vena renal derecha y la izquierda. La derecha es más corta, porque la vena cava inferior está del mismo lado derecho del cuerpo. Por eso esta vena llega más rápido a la cava inferior y recibe directamente las venas intrarrenales. Por otro lado, la izquierda es más larga, ya que tiene que cruzar por delante de la aorta para poder llegar a la vena cava inferior. Además recibe otras venas tributarias importantes como la suprarrenal izquierda, la gonadal izquierda y la diafragmática izquierda. Dentro del riñón, la sangre venosa sigue un recorrido ordenado antes de llegar a la vena renal. Este recorrido lo realiza por las venas intrarrenales y va en el siguiente orden. De primero están las venas estrelladas que están en la corteza del riñón. Luego las venas interlobulillares, siguen las venas arqueadas, luego las venas interlobares, la vena renal que es la que recoge toda esa sangre y finalmente la sangre llega a la vena cava inferior que la devuelve a la circulación general. Drenaje linfático renal. Es el sistema que se encarga de recoger el exceso de líquido y sustancias que quedan en el tejido del riñón y llevarlos hacia el sistema linfático general. Este proceso inicia en los vasos linfáticos más pequeños que acompañan a las arterias intrarrenales dentro del riñón. Estos vasos salen del riñón a través del hilo renal, que es la zona por donde entran y salen los vasos sanguíneos y el uréter. Desde ese punto, la linfa viaja principalmente hacia los ganglios lumbares lateroaórticos, laterocavos e interaortocavos, que están ubicados entre la aorta y la vena cava inferior. Estos ganglios son como estaciones de filtrado donde la linfa se limpia y se revisa en caso de que haya células extrañas, microorganismos o sustancias anormales. Luego el drenaje continúa hacia los troncos linfáticos lumbares que desembocan en la cisterna del quilo. Desde allí, la linfa sube por el conducto torácico, que es el vaso linfático más grande del cuerpo, y finalmente se incorpora al sistema venoso, integrándose con la circulación general. Este drenaje es clínicamente importante porque explica cómo se pueden diseminar infecciones profundas del riñón y también cómo se pueden propagar tumores renales a través de los ganglios linfáticos. Inervación simpática del riñón. Esta comienza en las fibras preganglionares que nacen en los segmentos toracolumbares de la médula espinal, específicamente entre la T10 y la L1. Estas fibras viajan a través de los nervios esplácnidos hasta llegar a los ganglios aórtico-renales y renales, donde hacen sinapsis. Estos ganglios forman parte del plexo renal. Desde allí las fibras postganglionares se distribuyen formando plexos alrededor de la arteria renal y de todas sus ramas hasta finalmente ingresar al riñón y actuar sobre sus estructuras internas. La función del sistema simpático en el riñón es principalmente reguladora. Entre sus acciones más importantes están regular el flujo sanguíneo renal ajustando el diámetro de las arteriolas,
estimular la liberación de la renina, que influye en la presión arterial, aumentar la reabsorción de sodio en los túbulos renales y reducir la filtración glomerular en situaciones de estrés para conservar líquidos y mantener la presión. Inervación parasimpática del riñón. Esta proviene principalmente del nervio vago. Las fibras preganglionares nacen en el núcleo dorsal del vago en el tronco encefálico. Desde allí descienden junto con los vasos renales e ingresan al plexo renal. La sinapsis parasimpática ocurre en ganglios microscópicos que están dentro o muy cerca de la pared del riñón. Las funciones del parasimpático renal incluyen contribuir a la vasodilatación de los vasos renales, favoreciendo un mayor flujo sanguíneo, regular el tono vascular basal, es decir, mantener un equilibrio en el diámetro de los vasos, y participar en la estimulación del peristaltismo ureteral, ayudando a mover la orina hacia la vejiga. A diferencia del simpático, actúa más en situaciones de estrés. El parasimpático ayuda a mantener funciones de reposo y equilibrio dentro del riñón. La relación con la presión arterial y la perfusión renal. La relación entre los riñones y la presión arterial es muy estrecha, porque los riñones tienen la capacidad de regular cuánta agua y cuánto sodio eliminamos. Al controlar la excreción de sodio y agua, los riñones ajustan el volumen sanguíneo, y ese volumen es clave para mantener la presión arterial en niveles normales. Además, los riñones participan en la regulación de la presión arterial mediante el sistema renina, angiostensina, aldosterona, conocido como SRAA. Cuando la presión arterial baja, los riñones liberan renina. La renina desencadena una cadena de reacciones que produce angiostensina 2 y aldosterona, dos sustancias que aumentan la presión arterial mediante vasoconstricción y retención de sodio y agua. Otro punto importante es la perfusión renal, es decir, el flujo sanguíneo adecuado que llega al riñón. La presión de perfusión renal es el principal motor del filtrado sanguíneo. Si la perfusión es baja, el riñón puede lesionarse, produciendo una lesión renal aguda. Por eso, presión arterial y función renal siempre deben mantenerse en equilibrio. Relación bidireccional. Daño de la presión alta a los riñones. La hipertensión, cuando se mantiene por mucho tiempo, puede dañar directamente los vasos sanguíneos de los riñones. Estos vasos se vuelven más rígidos y estrechos, lo que limita la cantidad de sangre que llega al riñón y disminuye su capacidad para filtrar desechos y líquidos. Cuando el riñón pierde capacidad de filtración, el cuerpo retiene más volumen sanguíneo, lo que hace que la presión arterial suba aún más. Esto crea un ciclo dañino. La presión alta daña el riñón y el riñón dañado aumenta aún más la presión. Si no se controla, este ciclo puede llevar a una insuficiencia renal. Por otro lado está daño del riñón a la presión alta. También ocurre lo contrario. Cuando los riñones están dañados o no funcionan correctamente, no logran regular bien la excreción de sodio y agua. Esto provoca retención de líquidos, lo que aumenta el volumen sanguíneo y eleva la presión arterial. Además, un riñón dañado puede activar mecanismos hormonales como el sistema renina-angiostensina, haciendo que la presión suba aún más. Esto incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como infartos y accidentes cerebrovasculares. En resumen, cuando el riñón falla, puede convertirse en una causa directa de hipertensión.